pasamos por plantear como 2, 4, 6, 8, como 8 o 9 ecuaciones para poder llegar a determinar aquí. Entonces hay ocasiones en que usando el método de las secciones, esas fuerzas en las barras internas, con una sola ecuación, con el planteamiento de una sola ecuación se logran determinar. Por eso es que es mucho más práctico, porque es más corto el proceso, pero no necesariamente con una, a veces con 2 o 3 ecuaciones, pero es un proceso mucho más rápido. ¿En qué consiste el método de las secciones? Como les decía, su nombre lo dice. Consiste en seccionar la armadura. ¿Ok? Aquí yo quiero determinar CD, por decir algo, la fuerza de la barra CD. ¿Qué hay que hacer? Proponer un corte en la estructura, donde primero que nada, obviamente, trato de cortar la barra que quiero determinar. ¿Ok? Si yo quiero determinar la fuerza de la barra CD, bueno, yo propongo un corte, cortar tal cual. Bueno, yo me imagino que yo corto la barra CD, corto la otra, corto tal. ¿Cómo debe ser ese corte que se propone para las barras de esa estructura? Lo más importante que se debe entender al hacer la sección es que esa sección debe ser tal que la armadura se pueda separar en dos. O sea, cuando ustedes la cortan, corto tal barra, queda la armadura como que separable en dos. Hago hincapié en esto porque nunca me falta el alumno que no yo cuando yo dije esto en clase y llegan, por ejemplo, en esta armadura que yo les pusiera algo así en un examen y dicen, ay, yo voy a hacer este corte, me lo ponen, corte A, cortan aquí y mueren aquí. Cuando yo hago un corte de esta manera, como me proponen, ay, hago ese corte está incompleto. ¿Por qué? Porque es mentira que seccionando esas 3 barras yo voy a dividir la armadura en dos. Lo ven que no queda dividida o separada en las partes, porque yo tengo una barra todavía que me está uniendo a las partes. La sección, en todo caso, debe ser tal que, en efecto, yo divida la armadura en dos partes. Por ejemplo, acá. Cuando se hace esa sección, que uno divide la armadura en dos partes, uno selecciona con cuál parte se queda. Ah, me quedo con la de la izquierda, me quedo con la de la derecha. Si la sección se corta horizontal, me quedo con la parte superior o inferior. Uno escoge. Normalmente, uno trata de quedarse con la parte más pequeña. ¿Ok? Entonces, ¿por qué con la más pequeña? Porque a uno después que uno selecciona un lado con el que se queda, le hace el diagrama de cuerpo libre a ese lado con el que se queda. Todo esto parte del principio de equilibrio. Si una estructura está en equilibrio, toda ella, cualquier partecita que yo tome de esa estructura, por ley tiene que estar en equilibrio. Entonces, si yo secciono la estructura y ella toda era una estructura en equilibrio, el lado con el que yo me quede debe estar en equilibrio también. Y estar en equilibrio implica que yo voy a hacer de la sumatoria de fuerza igual a 0, porque eso es lo que implica el equilibrio. ¿Me explico más o menos? Entonces, se hace la sección. Vuelvo y repito, se procura cortar la barra, que la sección corte la barra a la que le estamos buscando la fuerza. ¿Por qué? Porque visualicen esto. Voy a borrar un poquitito para allá. Cuando yo secciono la estructura, es como que yo efectivamente estuviera cortando aquí y cortando acá. Al yo cortar, es como que quitar las barras que estoy cortando y en el diagrama de cuerpo libre de la parte con la cual me estoy quedando, debo colocar la fuerza de las barras que corté o quité. ¿Entiendes? Sí, tipo cuando uníamos barras en el otro... Cuando tomabas parte de la estructura. Entonces tienes que colocar la fuerza de esas barras. Y ahí es donde aparece como incógnita la barra que uno quiera, la fuerza de la barra que uno quiera determinar. Pero entonces ya va, voy a borrar esto para poner. Entonces, de lo que hemos dicho, se secciona, se corta la armadura de forma... No, sí, sí. Igual... que se divida en dos partes. Se secciona la armadura, ¿verdad? Debe hacerse el corte.
de forma que pase por la barra a la que se le desea calcular la fuerza. Se hace la sección de forma tal de que cortemos al menos la barra que estamos buscando, que queremos determinar, pero hay una recomendación cuando uno va a hacer los cortes. Esta recomendación no es de carácter obligatorio porque sí tiene sus excepciones. ¿Cuál es la recomendación? Fíjense ustedes, imagínense ya el diagrama, por ejemplo este lado, que no es el que voy a trabajar, que yo les fuera a hacer el diagrama de cuerpo libre a este lado. Es como cuando tomamos una parte de la estructura que tú me decías, esa parte que estamos tomando tiene dimensiones, tiene fuerzas actuando. Esa es la otra gran diferencia con nodos. Con nodos, el nodo es un punto material, sometido a la acción de las fuerzas de las barras, pero no tiene dimensiones. Al no tener dimensiones, yo no puedo plantear ecuación de sumatoria de momentos en un nodo. No tengo distancias. ¿Ok? Entonces, en los nodos, por eso, mis ecuaciones de equilibrio se reducen a dos, sumatoria en X y sumatoria en Y igual a 0. En cambio, cuando yo tomo una sección de una estructura, tengo dimensiones. Eso implica que mis condiciones de equilibrio aumentan. Yo voy a poder plantear la sección sumatoria de fuerzas en X, en Y y también sumatoria de momentos. O sea que cuando vamos a trabajar con el método de las secciones, podemos plantear tres ecuaciones. Eso trae otra diferencia con el método de los nodos. Con el método de los nodos, yo les decía, debemos trabajar con nodos que solamente tengan dos fuerzas como incógnitas, porque como solo son dos ecuaciones para poderlas calcular. En el método de las secciones, como voy a poder plantear las tres ecuaciones, yo puedo tener tres incógnitas. ¿Entienden? Eso quiere decir que la recomendación para el método de las secciones es no cortar más de 3 barras. Porque por cada barra se me genera una incógnita. ¿Entienden lo que les digo? Sí. Entonces, si corto 3 barras, voy a tener 3 incógnitas, yo sé que puedo plantear 3 O sea, ese corte está mal. ¿Ah? Ese corte está mal, ¿no? ¿Qué pasa? Eso voy. Acabo de decir. Esta recomendación se refiere a 3 barras, pero tiene sus excepciones que son bastantes. ¿Ok? Posiblemente aquí, en verdad, no sirve. Pero hay ocasiones donde se puede cortar hasta 4, en verdad 5 barras y te sirve el corte. Porque la distribución, la configuración pues de la herradura está que de repente tú cortas un viaje de barra, pero esa sumatoria de momentos en un punto y anulas casi todos y te queda una sola incógnita y la puedes calcular. ¿Entiendes? Por eso digo que esta recomendación es una recomendación, pero tiene sus excepciones. De forma general uno procura no cortar más de 3, pero hay ocasiones que uno se da cuenta que puede cortar más, pero puedes plantear una ecuación que te permite calcular una barra. Y de repente, conociendo esa barra, después haces otra sección y puedes determinar la fuerza que quieres. No sé si captaron la idea de lo que digo. Entonces, cumplo con decir esto porque esta es una recomendación general que incluso ustedes estudian por los libros, cosa que creo que no han agarrado. Pero si ustedes leen la teoría de los libros, en los libros les dicen, se recomienda no cortar más de 3 barras. ¿Ok? En las secciones, una vez que se hace el corte, se hace el diagrama de cuerpo libre de la sección. Tristemente, en estos días se cumplieron 3 años de la muerte del muchacho aquí en La Paz. Vamos a hacer esto para terminar. Esto es lo que digo. Supongamos que yo quiero calcular CD por secciones. Calcular CD es determinar la fuerza en la barra, esta CD que está aquí. Por el método de los nodos, bueno, hicimos B y luego hicimos C, no fue tan largo el proceso. Pero sin embargo, supongamos que no lo hicimos por nodos, yo lo quiero hacer por secciones y debo plantear, cortar, de tal manera como les dije que se me genere la incógnita de la barra. Muchas veces, más cuando es esta que es fácil, no se puede hacer más de una sección que permite determinar el valor. Sin embargo, para hacer igual como lo hicimos en otra clase, yo puedo proponer este corte. ¿Cuántas barras corté? 3. Vamos
Por la reacción que genera. Tengo que poner la fuerza de esta barra. Si quito esto, la fuerza de este, sucesivamente. Me estoy quedando con el tramo de este lado. Fíjense que me está quedando entonces aquí. Me queda el perno C. ¿Ok? Me queda la barra BC. Me queda el perno B. Esta barra queda, no hace nada, pero bueno, ahí está. Tengo esta otra barra de aquí. Todo lo demás es cortado, ¿cierto? Si este es el perno C, este es el perno B y este es el perno A. De aquí para arriba, por aquí estaría D, ¿verdad? De acá para acá, por aquí estaría el perno I. Y de aquí para acá, por aquí estaría el perno H. ¿Cierto? Generalmente no hace eso. Lo que corta, las barras cortadas las dibujamos punteadas. ¿Ok? Y las barras que no se cortaron se dibujan con línea completa. Entonces, ¿qué fuerzas actúan aquí? La de 150 kilos en C, la de 80 vertical en B. A quedó, ¿verdad? Porque corté fue a la derecha de A. Tengo que colocar las reacciones del vínculo en A, que no recuerdo cuánto era A sub Y. ¿Cuánto da? Menos 17,67. Menos 16,67. Fíjense, no creo que me falte ninguna fuerza. Las dos del vínculo, esta y esta, todo lo demás no va en ese diagrama. ¿Qué me falta para representar aquí? Las fuerzas, este es mi corte, de las barras que corté. Profe, pero a X no más 150. No, profe, da 100. A X 122. a X dio 150. Sí, ahí es No puede ser que X la única fuerza que actúa horizontal. Sí, sí, Ah, profe. sí, 150. Esa es el RH la que Sí, da. Decía yo, las fuerzas de las barras que cortamos, debo representarlas, ¿no? Pero obviamente no aquí, porque este verbo está fuera de la sección. Lo dibujo en el verbo que me está quedando. Aquí tengo la que quiero calcular, que es CD. Por aquí tengo a I. Y por aquí tengo a H. CD forma 56,31 con la horizontal. Ese es el diagrama de cuerpo libre que me genera ese corte hecho en la sección acá. ¿Por qué permite calcular la fuerza directamente? ¿Qué pasa si yo hago sumatoria de momentos en A con respecto de A? No elimino estas dos fuerzas que se juntan. ¿Qué me queda a mí? CD. Nada más CD. Entonces la sumatoria de momentos respecto de A, nada de esto va a ser momento, me hace esta y CD. ¿Lo ven? Entonces sería, por ejemplo, menos 4 positivo por 80, menos 6 por 150, y el momento de las componentes de CD, de la componente horizontal y de la componente vertical. La componente horizontal también hace momento negativo, sería menos 6 por CD coseno de 50. Las dos hacen un momento. Las dos hacen momento negativo. Y el de la componente vertical sería por menos 4. Sí. Y ya. Y fíjense cómo la fuerza de la barra CD sale con un solo cálculo. Esto debe dar bastante aproximado a lo que nos dio en el proyecto. Cuando lo calculamos con el otro. ¿Cuánto en el otro? 87,14. ¿Sí? Ajá. ¿Positivo o negativo? Sí, sí. Negativo. Lo
que algunos mandaron, yo les voy a mandar también algunos. Ya ustedes deberían, ya tienen más o menos idea de cómo se trabaja todo, de cómo se trabaja secciones, ya pueden empezar a estudiar más informes. ¿Ok? El sábado. No sé si puedo, o sea, tengo que organizar también. Les voy a mandar algunos resueltos.